Buenas, nos encontramos en este espacio, María Puertas del Cielo, un grupo de la comunidad católica de la parroquia que queremos presentarles a quien tengo aquí al lado, a Néstor y a Ceci. Vamos a tocar varios temas de actualidad de interés católico, pero sobre todo vamos a estar hablando en esto de lo que es el marco del camino de la Cuaresma, en camino hacia la Pascua. Hoy presentamos Domingo de Ramos, así que Néstor nos va a estar leyendo el Evangelio de este domingo 13 de abril, que es el Evangelio de peregrinación, ¿no? De apertura, donde comienza el rito de entrada. Este Evangelio es el que en la misa del Domingo de Ramos, donde se comienza con los ramos, con la bendición de los ramos. Luego después en la misa se lee la pasión de Cristo. Entonces vamos a comenzar con el Evangelio de la peregrinación, antes de entrar en la parroquia a presenciar la misa. Este es el Evangelio del evangelista Lucas, el capítulo 19, del 28, del número 28 al 40 de los versículos. Y dice, después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como Él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor los necesita. Luego llevaron al asno a donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios en voz alta por todos los milagros que habían visto, y decían: bendito sea el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Este Evangelio, Ceci, se lee al principio del... Sí, este Evangelio se lee al principio de la liturgia. Generalmente se hace fuera del templo, fuera de la iglesia, porque en el momento que el sacerdote lee este Evangelio, después se realiza la bendición de los ramos y se entra en peregrinación hacia la iglesia, hacia el templo de la parroquia. Esto vendría a conmemorar esa entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, donde todos lo aclamaban con palmas y olivos, diciendo Hosana, alabando a este rey que entraba tan humildemente montado en un burro. Entonces esto es toda una conmemoración de ese evento, de ese momento, de ese día glorioso para nuestro Señor. Por eso se hace fuera y se ingresa peregrinando, alabándolo al Señor. Y se hace con palmas y se hace con olivos. Los olivos era algo muy común que había en esa región, estaba todo alrededor de Israel, había olivos. Y las palmas también era un modo de alabanza y agradecimiento al Señor, porque en momentos donde había cosechas, preparaban una choza
hasta que no terminaba la cosecha. Ellos, bueno, vivían ahí con palmas, y ellos eran, el techo eran las palmas, entonces ellos bendecían y alababan y daban gracias al Señor por esa cosecha. Entonces era algo tradicional alabar a Dios con palmas. Y bueno, y los olivos también, nosotros tenemos que hacer referencia, si vamos un poco más atrás al Antiguo Testamento, en la parte donde en el arca de Noé, Noé manda primero a un cuervo para ver si las aguas habían bajado, y el cuervo no vuelve. Después manda una paloma, la paloma regresa sin nada, entonces a los días vuelve a mandar otra paloma, vuelve a mandar la paloma y vuelve con una rama de olivo en su pico. También eso conmemora, para nosotros universalmente es un símbolo de paz, la paloma con el olivo. Así que bueno, el olivo es eso, es algo... Y de victoria también, perdón, de paz y de victoria. Y de victoria. En las Olimpiadas se le pone la con olivo también, o sea, significaba victoria también, ¿no? De haber llegado a algo. Sí, o sea, es muy significativo para, bueno, el cristiano, y era muy para el judío sobre todo, ¿no? Porque era algo cotidiano que tenía alrededor, eran los campos de olivo. Y te pregunto, ahora seguimos con el Evangelio, desarrollándolo un poco más. ¿Qué significa tener un ramo de olivos en la puerta de nuestros hogares? El ramo de olivo, una vez que está bendecido, tiene un significado especial. El ramo de olivo viene a recordarnos la gloria de nuestro Señor. Viene a recordarnos ese domingo, ese día donde nosotros aclamamos al Señor. Ese ramo tiene que estar en un lugar de oración, si es posible, o en un altar, o en donde nosotros tenemos nuestra Biblia, pero no es como un amuleto. El olivo bendito no tiene que ser un amuleto de la suerte. El olivo bendito es para que nosotros miremos y recordemos eso, que Cristo es el Rey y el Señor de nuestras vidas. No es tener el olivo en mi casa, bueno, ya estoy salvado. Con esto no. Estoy salvado porque tengo acá el olivo. Y cuanto más grande sea el ramo, más grande es la salvación, o es más grande la suerte, o es... No. Simplemente una hoja alcanza para venirnos a recordar lo que Cristo es en nuestras vidas. Alcanza, es como un memorial. Es un memorial, exactamente, es para recordarnos. Para ver y para tenerlo en un lugar muy presente y muy vivo y en nuestra casa, ¿no? Verlo en un lugar de oración. ¿Y qué se hace con esos olivos que uno tiene en la casa el año siguiente? Claro. Sí. ¿Para qué se guardan esos olivos? Ese olivo generalmente se pide porque sirven para hacerlos, quemarlos y hacer la ceniza del miércoles de ceniza, que es el inicio de la Cuaresma. Con eso es que se realiza la bendición del miércoles de Cuaresma. Por eso no hay que agarrar, bueno, lo cambio y lo tiro a la basura. No. Para nosotros hay un montón de cosas que son muy sagradas y no podemos utilizarlas así muy libremente. Entonces tenemos que tomar conciencia de lo que son las cosas muy sagradas para nosotros. Tienen un significado, una finalidad. Una utilidad, ¿no? Sí, representa siempre algo. Siguiendo con el Evangelio, el otro día lo estábamos viendo, preparando esto, nos dejaba en la exégesis, que es la parte que está abajo de la Biblia, que hace referencia a citas bíblicas, nos indicaba referencia a citas bíblicas que tenían que ver con lo que el Evangelio que recién leyó Néstor. ¿Qué es lo que quiere decir en ese momento? ¿Qué es lo que quería decir Jesús con este Evangelio? Dice, cuando se acercó a estas dos ciudades, ¿no? A Betania, y dice, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos a buscar un asno, que ya vamos a ver, que vos seguro que lo debes tener por ahí después, que esto ya en el Antiguo Testamento ya se hablaba de esta situación de buscar el asno. Después vamos a ver cómo coordina todo la palabra de Dios con la palabra de Jesús con el Antiguo Testamento.
Dice, vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, respondan, el Señor lo necesita. Él estaba prácticamente dándole el ente que había estado en el Antiguo Testamento ya dicho de esto, que iba a pasar esto. Por eso Jesús dice, bueno, busquen este burro. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron, ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron, el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Los discípulos sacaron sus mantos, algunos discípulos los sumaron al burro para que Jesús pueda subir y ir en el burro en el manto que ellos habían puesto ahí. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos en el camino. A medida que iba avanzando Jesús, entrando a Jerusalén, se sacaban el manto, la gente se sacaba su manto y lo ponía para que cuando pase Jesús tenga, como decir, algo importante, que no era entrar por entrar. Entonces todos ponían sus mantos para que el burro pasara sobre ellos. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del Monte de los Olivos, todos los discípulos llenos de alegría, eso era muy importante, ¿ves? Mientras él iba con el burro, la gente tenía una alegría que llegaba el Mesías, el que iba a salvarlos, porque eso estaba en el Antiguo Testamento. Por eso era la alegría de la gente. Comenzaron a alabar a Dios en voz alta. En voz alta estamos diciendo que a los gritos. En voz alta todos gritaban y vivaban la alegría de ver llegar a Jesús. Por todos los milagros que habían visto. Y decían, bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Eso está también en el Antiguo Testamento, que creo que después tenés vos y lo vas a ver. Sí. Y termina diciendo, bueno, siempre tiene que haber una nota buena y por ahí algunas notas que se hacían en ese momento que no eran muy buenas. Porque dice, algunos fariseos que se encontraban entre la multitud le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué repréndelo? Porque estaban a los gritos. Ellos como que decían que eso era una exageración, empezar a gritar porque venía Jesús. Dice, no, repréndelo, ¿cómo van a estar gritando así? Pero él respondió, les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. O sea, ese momento de la entrada de Jesús, lo que venía a hacer, porque él venía para prepararse a la Pascua, para su muerte y su crucifixión y su resurrección, entonces dice, si ellos se callan, las piedras van a gritar, porque esto que estoy haciendo es algo muy importante, no lo van a entender ahora, pero eso les quiso decir, ¿no? y entonces esta parte de lectura que vos buscaste, que también está en el Antiguo Testamento, Sí. A ver si... No hace referencia primero al profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de una asna. Él suprimirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. El arco de guerra será suprimido y proclamará la paz a las naciones. ¿Por qué es esto? ¿Por qué dice esta situación? Estamos en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, sí. En Zacarías, en el libro de Zacarías. Bueno, ahí prefigura que el Mesías va a entrar como rey en un asno. Por eso Jesús hace esta entrada. Y después dice que suprimirá los carros de guerra. O sea, se había hecho en el Antiguo Testamento, entre los judíos, se había hecho
como que el Mesías iba a ser un rey de poder, pero de poder en el ejército, de tener el poder en todo, y no, el poder que venía trayendo Jesús era el poder de salvarnos a nosotros, pero en paz, no en guerra. Por eso se suprimirá los carros. Claro. O sea, no viniendo en un caballo, por eso viniendo en un asno. Exactamente. El caballo era para la guerra y el asno es más humilde, ¿no? Claro, lo que pasa es que también el contexto en el que estaban viviendo los judíos era opresión por el Imperio Romano, estaban ellos viviendo una situación, entonces esperaban al Salvador como alguien victorioso, carros, caballos, armaduras, un rey de poder. Un rey, claro, y sin embargo, bueno, se vieron interpelados por este hombre que venía en un burro. Claro, como hasta esperando un rey político, digamos, una cosa así, claro, fuerte y... Salvador desde otro lado. Desde otro lugar. Claro. No tanto de las armas, sino más bien desde el corazón. Claro. Bueno, después también hace referencia a Sofonías, en el capítulo 2, versículo 3. Dice: busquen al Señor ustedes, todos los humildes de la tierra, los que ponen en práctica sus decretos. Busquen la justicia, busquen la humildad. Tal vez así estarán protegidos en el día de la ira del Señor. Claro, buscar la humildad y la justicia, lo que estábamos hablando recién también del profeta de Zacarías, buscar la humildad y la justicia, y no tanto que la salvación iba a estar por medio de guerra, digamos, de un rey guerrero, sino de un rey de justicia y de paz. Después hay otro... Sí, y también hablando de un rey que no solamente era temporal, sino un rey que venía para siempre. Está anunciado hace siglos y milenios atrás, ¿no? Un rey que venía para instaurarse. Bueno, en Mateo también hace referencia a esto ya en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 21, versículos del 4 al 5. Dice: esto sucedió para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Digan a la hija de Sión: mira que tu rey viene hacia ti, humilde y montado sobre un asno, sobre la cría de un animal de carga. Bueno, también nos habla de lo mismo, ¿no? Referencia a un burro, ¿no? Claro, porque dice lo que dijo el profeta. Lo que ya venía anunciando el profeta. Mayormente se usaba para carga los burros. Claro, sí. No era un animal así de batalla, visto como algo que era fuerte. Bueno, en esto que venimos hablando, estuvimos reflexionando y llegamos a la conclusión. Anteriormente Jesús venía de su vida de manifestaciones y enseñanzas, donde en este peregrinar fue acusado de no ser el Hijo de Dios, de mentiroso, pero él más bien con obediencia a este camino demuestra el propósito de Dios. O sea, Jesús quería cumplir con el plan de Dios, con lo que Dios le iba proponiendo a él. Siendo de condición divina, se asemejó a una condición humana, ¿no? Se hizo humano para nosotros, se hizo similar. Bueno, hasta el momento nosotros veníamos con el color de la liturgia, que es todo el morado. Arrancaba comenzaba con el miércoles de ceniza, termina con el jueves santo este color, pero el domingo de Ramos, o vísperas del domingo de Ramos, que celebramos la misa, es de color rojo. El color rojo viene a recordarnos a los mártires, como este cordero que empezó su camino hacia esta pasión, esto que vamos a celebrar durante la Semana Santa. Este día la iglesia va a estar adornada con palmas y olivos, y bueno, y va a estar revestida de un color rojo, por eso al sacerdote también el altar, todo el sacerdote también va a estar con el color rojo que es de este domingo.
lo que quiero hacer referencia también es un poco a lo que es la celebración. Ya hablamos de la entrada, de que se bendicen los ramos en la entrada, después la procesión hacia la iglesia con estos ramos, alabando, bendiciendo a nuestro Rey, a Cristo, y después dentro, una vez cuando estamos dentro de la parroquia, lo que se lee y se conmemora y se celebra es la pasión de nuestro Señor. Es un solemne relato que nosotros tenemos, y en el momento del Evangelio, de la lectura del Evangelio, se lee y se relata esta pasión. Esto es lo que vivió nuestro Señor. Eso más o menos vendría a ser, más o menos un poco la liturgia, las lecturas, claro, y las lecturas de todo este Domingo de Ramos. Yo cuando lo empezaba a leer, le preguntaba a Néstor por qué no estaba centrado el Evangelio de la entrada triunfal de Jerusalén. Nos resulta que cuando comienza la peregrinación, que bien Ceci nos decía, se comienza con el Evangelio que recién leyó Néstor, y después se lee la Pasión. Pero yo tenía esa duda, que le preguntaba a Néstor, ¿por qué no comienza directamente con la lectura de la entrada de Jesús a Jerusalén? Pero es hacer la procesión. Antes de la procesión. Claro. Se lee ese Evangelio y después se va en procesión a escuchar la Pasión. Estamos en el mismo lugar que el pueblo, entonces, en ese momento. Claro. Bueno, eso es lo que simboliza todo, ¿no? Lo mismo que pasó en aquella época con las palmas y los olivos que victoriaron a Jesús, lo hacemos nosotros hoy, con los ramos, en procesión hasta la parroquia, y ahí después sí se va a leer la Pasión de Cristo. Sí, ese es un acompañamiento a este Cristo, ¿no? A este Cristo de vida que nosotros sentimos y sabemos que Él ya resucitó, pero esta celebración, esta conmemoración, este acompañamiento es para acompañarlo a Él en todo lo que pasó y lo que vivió, y todo lo que hizo por nosotros, este amor que lo movilizó a hacer todo lo que Él hizo. Entonces nosotros venimos a conmemorar, a celebrar, a vivir, a acompañarlo hasta Jesús de la vida, que está siempre con nosotros. Bueno, espero que hayamos haber dicho algo que por lo menos la gente se entere un poquito más de todo lo que pasó fuera de solamente la lectura. Esto es para que la gente pueda comprender un poquito más esta situación. Sí, el propósito de sentirse, estar acompañados, que tiene la reflexión del Evangelio, de la palabra, que del otro lado, o donde nos están viendo, son escuchados por Dios. Queremos siempre dejar un mensaje, ¿no? La verdadera realeza es la paz de Jesús. El verdadero poder está en ser humilde. El verdadero poder está en el servicio, en dejar egoísmos y pasiones personales para ser uno con Dios, uno con los demás, con el prójimo. Espero que esto haya sido útil en tu vida, hayas aprendido un poquito más, que te estemos acompañando sobre todo eso. Queremos estar con vos, acompañarte, rezar por vos. Así que seguinos en este camino que hoy empezamos, y que somos sumamente agradecidos, nos sentimos sumamente agradecidos y amados por Dios, y más que nada para llevarte un pequeño mensaje. Nos van a seguir en las redes, en Instagram, María Puerta del Cielo, en Facebook también, y en nuestro canal de YouTube, María Puerta del Cielo. Y hasta acá el video de hoy. Gracias por vernos. Recordá seguirnos en nuestras redes sociales como María Puerta del Cielo. Los esperamos el próximo domingo.